Buenas noches, estamos por acá nuevamente para estudiar un tema más hoy de la Santa Palabra de Dios. Si es la primera vez que estás por mi canal, te sugiero que te suscribas, que actives la campana para que recibas siempre las notificaciones de los videos nuevos que esté subiendo. Si no has compartido aún, te animo a que compartas para que puedas llevar bendiciones a otros también. El tema titulado para el día de hoy, la Santa Ley. Es importantísimo que prestes atención a este tema, ya que hoy vamos a conocer más de las bondades que Dios nos ha dejado en sus santos mandamientos. Pero antes iniciemos con una oración. Padre amante que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio, para que así, Señor, nosotros podamos entender cuál es tu voluntad y ponerla por obra. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta para el tema de hoy dice de la siguiente manera: ¿quién es el autor de la Santa Ley de Dios? La respuesta la encontramos en la Biblia en Éxodo 31:18. Dice la palabra de Dios: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Según la Biblia, ¿quién escribió la ley? Dios con su propio dedo. Es importantísimo que tú puedas conocer esto, porque en otra parte en la Biblia vemos que las leyes fueron escritas en los libros. Entonces te voy a dedicar un tema para explicarte la diferencia entre las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel para que se rigieran como nación, para que pudieran vivir en armonía en sociedad, para que puedan vivir con salud, y una ley especial que el Señor escribió con su propio dedo para que el pueblo de Israel y todas las naciones del mundo pudiésemos andar en sus caminos. Así que es importante de que tú puedas comprender el día de hoy que la Santa Ley de Dios fue escrita con el propio dedo de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la ley de Dios? Esa que el Señor escribió con su dedo, o también conocida como los mandamientos. La respuesta la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. No tendrás otros dioses fuera de mí. Primer mandamiento. Dice el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. El tercero dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. El 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El 6º dice: no matarás. El 7º: no cometerás adulterio. El 8º: no hurtarás. El 9º: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Esos son los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, que el Señor dejó para que viviésemos por ellos. Si quizás has conocido otros que se parezcan a estos que te he leído, o que son iguales en algunos puntos, pero que difieren en otros, te voy a sugerir que tomes tu Biblia y que puedas repasar despacio en tu casa el capítulo 20 del libro de Éxodo. Esos son los mandamientos que Dios nos ha dejado para que viviésemos por ellos. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se obtiene la salvación? La respuesta la encontramos en la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracias habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es importante que puedas recordar esto. Te lo estuve mencionando en el tema titulado La salvación, que nosotros no vamos a ser salvos por las cosas buenas que hagamos, o porque hagamos tal cosa o dejemos de hacer tal cual. No, nosotros somos salvos únicamente por la sangre preciosa de Jesucristo. Y es por eso que dice San Pablo en los Efesios que no es por obra, es por la fe en el inmaculado Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso es imprescindible que tú puedas conocer esto, aunque debemos guardar la ley porque el Señor la dio para que vivamos por ella, pero no la guardamos para salvarnos. Continuemos en el repaso para que podamos ir entendiendo algunos puntos el día de hoy. La siguiente pregunta dice: ¿anulamos la ley por la fe? Si no es por ley, que es por fe, entonces vamos a ver en esta ocasión si debemos anular la ley por la fe. La respuesta la encontramos en Romanos 3:31. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Eso dice el apóstol Pablo. Confirmamos la ley. Vamos a continuar estudiando para que podamos ir entendiéndonos mejor. Seremos salvos por la fe, pero la ley no está anulada. Es importante que puedas tener esto en cuenta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el propósito de la ley entonces? Si el propósito de la ley no es salvarnos, y si no está anulada, entonces ¿para qué sirve la ley? En otras palabras, es importantísimo que podamos conocer la respuesta que nos da la Biblia, y en esta ocasión en Romanos 3:20. Dice la palabra de Dios: porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Interesante. Escucha bien cuál es el propósito de la ley: conocer el pecado. Estuvimos estudiando en una lección anterior que el pecado produce la muerte, que nuestros pecados costó la vida de Jesús porque Él quiso voluntariamente ofrecerse a morir en nuestro lugar, porque el pecado demanda la muerte. Entonces aquí la Biblia dice que el propósito de la ley es mostrarnos el pecado. Quiero leer una cita más contigo, ahí mismo en Romanos 7:7. Dice la Biblia: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. El apóstol Pablo claramente está diciendo aquí que la ley no está anulada, porque la ley nos muestra el pecado. Esa es la función de la ley. Y quiero ponerte un ejemplo para que puedas entenderlo más sencillamente. Imagina de un pronto que decides pintar tu casa. Tomas la brocha, el cubo de pintura y comienzas tu tarea. En un momento, sin querer, te pasaste la mano por tu frente y de pronto te pintaste un poquito ahí. No te diste cuenta. Sin embargo, al poquito tiempo vas al espejo
y ves que estás manchado. Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo la cara sucia, tal vez piensa. Ya sabes que estás sucio. ¿Quién te lo dijo? El espejo. Lo que te pregunto es ahora, ¿alguna vez has tomado el espejo para quitarte el sucio? ¿Verdad que no? No es broma, es una comparación. Eso es la ley para nosotros, un espejo. Nosotros, cuando pecamos, la ley nos dice que estamos en falta delante de Dios. Estamos en pecado. Pero la ley no nos sirve para salvarnos, no nos quita el pecado. La ley nos muestra el pecado. ¿Qué harías en el caso de la mancha? Yo supongo que tomarías un paño, una toallita, un poco de detergente, de jabón, y te quitarías el sucio que tienes en tu frente. Y estoy seguro que así sí lograrás quitarte el poco de pintura. Y te estarás limpio nuevamente. Ay, mi querido amigo, eso es la sangre de Cristo para nosotros. Es el detergente que nos limpia del pecado. La importancia de la ley es que nos dice estás en pecado. La bendición de la sangre de Cristo es que nos limpia del pecado. Por la sangre de Jesús, entonces nosotros somos salvos. Qué fácil es entender así el propósito de la ley. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice: ¿cuál fue la actitud de Jesús ante la ley? Juan 14:15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ojalá que tú no seas de aquellos que dicen que no hay que guardar ley para amar a Jesús, que no hay que seguir guardar la ley para llegar al cielo. Es verdad que la ley no nos salva, pero la ley nos muestra el pecado. Y Jesús, en su sabiduría, nos dijo que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que repasamos en Éxodo 20. Estúdialo nuevamente despacio. Y si amas a Jesús, ponlos en práctica. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Hizo cambio Jesús en la ley? La respuesta la tiene la Biblia en Mateo 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. ¿Qué dijo Jesús? No vino a invalidar, vino a cumplir. Es importante que tú puedas entender esto, porque si pensabas que no había que guardar la ley, Jesús dijo, el gran maestro, que mientras existan el cielo y la tierra, ni un punto de la ley perecerá. Entonces te pregunto nuevamente, ¿está el cielo ahí? ¿Está la tierra? Si tu respuesta es sí, entonces debe tener claro de que la ley está vigente. Porque el cielo está y la tierra está. Y ni un punto de la ley perecerá. Entonces, si no perece un punto, ¿podrá perecer algún mandamiento o algunos mandamientos? Si hasta hoy habías pensado que no debes guardar la ley, te pregunto, ¿crees que vas a llegar al cielo robando? ¿Crees que llegarás al cielo matando? ¿O tomando la esposa de tu prójimo? ¿O mintiendo? ¿O codiciando los bienes de los demás? ¿O deshonrando a tus padres? ¿O haciendo imágenes que el Señor ha prohibido? ¿O teniendo otros dioses? ¿O acaso crees que si no guardas el sábado no estás violando la ley? También es uno de los mandamientos. Te animo que puedas estudiarlo nuevamente despacio. Y que cualquier pregunta, por favor déjame el comentario, que gustosamente, conforme la Biblia, vamos a contestar tus inquietudes. Porque lo importante es que podamos conocer la voluntad del eterno Creador. Quiero decirte que la ley está vigente y que nos muestra el pecado. No sirve para salvarnos, pero sí para mostrarnos el pecado. Y si no tuviésemos ley, entonces no habría ningún juicio, porque ¿de qué se nos acusaría?
Vimos en la lección anterior que hay un juicio venidero y que será realizado en base a la ley de la libertad, esa ley que nos dejó el Señor para que viviésemos en libertad. Te animo que desde hoy sea un guardador de la ley y que aceptes la sangre de Jesús en propiciación de tus pecados. Te adelanto que para la próxima semana estaremos estudiando la justificación por la fe. Es un tema muy lindo, muy importante para que podamos dar amplitud a este tema que hemos estudiado hoy y cómo seremos salvos por la fe en la sangre del Cordero, el Hijo amado de Dios, Cristo Jesús. Te animo que estés ahí, que compartas con otro para que también puedan recibir bendición. Suscríbete a mi canal, activa la campana, presiona sobre el logo de mi canal, la Biblia que está debajo, y estudia, repasa los temas anteriores para que puedas entender con más profundidad el tema que hemos estudiado el día de hoy. Oremos para concluir el día de hoy. Padre, gracias por tu santa palabra. Tu palabra, Señor, es luz que nos muestra el camino. Hoy hemos conocido, Señor, que la ley no nos salva, pero que nos muestra el pecado que tanto te afecta, que tanto ofende tu carácter de amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar la ley, Padre, para que nosotros podamos andar limpiamente delante de ti. Perdónanos por tu sangre. Bendice, Señor, cada vida que está escuchando este mensaje en esta hora. Y bendice también, Señor, los que dedican tiempo para compartir esta palabra. Oh, Señor, suplico que bendigas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde a ti y a tu linda familia.